Dios les bendiga, amados hermanos. Sentimos contentos en esta noche de poder reunirnos nuevamente a través de estos medios en nuestra escuela bíblica virtual. Confrontamos unos problemas técnicos que pudimos resolver, por eso tardamos unos minutitos adicionales en lo que podíamos hacer la conexión. Así que en esta hermosa noche del Señor estaremos estudiando la lección número 20. Cuidado con los falsos maestros. Lección número 20. Cuidado con los falsos maestros, y estaremos considerando el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro y la epístola, la carta del apóstol Judas. Esas dos cartas, ¿verdad?, contienen este tema que se relaciona, ¿verdad?, con los falsos maestros. Y vamos a estar viendo, son dos porciones bien parecidas. Vamos a estar mayormente tomando el orden que nos los trae la epístola de Judas. Así que si usted quiere seguirme en la lectura bíblica, les recomiendo, ¿verdad?, que vaya a la epístola de Judas. Es el libro antes del libro de Apocalipsis en nuestras Biblias, y vamos a estar viendo y vamos a estar entonces añadiendo las porciones o los detalles adicionales que provee la segunda epístola de Pedro en el capítulo 2. Estamos en la unidad, ¿verdad?, de los estudios sobre las cartas universales, y las pasadas semanas estuvimos viendo tanto la primera carta del apóstol Pedro como la segunda carta del apóstol Pedro, y hoy vamos a estar viendo, terminando esa segunda carta, y la epístola de Judas. Así que en lección número 20, cuidado con los falsos maestros. Vamos a estar viendo si los problemas técnicos nos permiten compartir las preguntas que hemos estado compartiendo en las pasadas dos lecciones a nuestros hermanos, ¿verdad?, y amigos que están a través de Facebook Live, que esa pregunta sale como de una manera interactiva en medio de la transmisión, ¿verdad? Así que los amigos que luego ven la retransmisión de la escuela bíblica en YouTube, pues no tienen esa función, no pueden ver esa función, pero vamos a estar viendo si las dificultades técnicas nos lo permiten. Nuestra hermana Jacqueline, mi esposa, va a estar, ¿verdad?, compartiendo los textos bíblicos que estaremos trayendo durante la lección. Así que lección número 20, cuidado con los falsos maestros. La afirmación fundamental nos dice: la Biblia nos previene contra los falsos hermanos y líderes que se introducen encubiertamente para destruir la obra de Dios. Y el versículo para meditar en esta noche es Mateo 7:15, que nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Así que le invito a que busque su Biblia y vaya a la epístola del apóstol Judas. Como mencioné, el libro que se encuentra antes de Apocalipsis es una epístola de un solo capítulo, 25 versos, y vamos a estar considerando juntos, ¿verdad?, con las aportaciones que nos hace el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Así que Judas comienza su epístola con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Leemos los versos 1 y 2 de la epístola del apóstol Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. En esta introducción que hace, este saludo que hace Judas en su epístola, se destaca su humildad. Primero vemos que él se identifica como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Se considera a sí mismo, antes que una persona influyente, siendo, ¿verdad?, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, un esclavo, un siervo. Es verdad, él tiene esa autodefinición porque él no tiene derechos propios ni voluntad propia, pues ya es propiedad de su amo y su Señor. Y dirige esta epístola a los que él llama a los santificados en Dios Padre y los que están guardados en Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir Judas en esta expresión? Que una persona que con sinceridad abrió su corazón al toque del Espíritu Santo, creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador, adquiere una preciosa garantía, y es esa
de que está guardado por Dios. Cuando Dios comienza una relación con alguien, Él no lo va a dejar, sino que continuará con su poder manteniendo esa relación con las personas. Y termina Judas este saludo con esa triple expresión de misericordia y paz y amor, una expresión que es única en el Nuevo Testamento. Estamos acostumbrados al gracia y paz del apóstol Pablo, también lo utilizó Pedro, pero Judas habla de misericordia y paz y amor sean multiplicadas a todos los que leen esta epístola. El verso 3 comienza entonces con el tema de la epístola. Nos dice Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Le dice ahí, ¿verdad? La gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Pedro, si recuerdan la clase pasada, le llama una fe igualmente preciosa que la nuestra. Judas tenía una intención al escribir esta carta. Él quería enseñar a los hermanos en las iglesias sobre aspectos de la vida cristiana, escribir, ¿verdad?, lo que él llama acerca de nuestra común salvación, pero algo sucede. Su primera intención toma un segundo plano porque ahora él es necesario escribir acerca de otra cosa. Pero eso tiene, ¿verdad?, que escribir para animar e invitar a sus hermanos a luchar por transmitir a los santos la fe recibida. Y esto significa que no es fácil. Esa lucha no es fácil. Hay que poner todo el empeño, todo el esfuerzo para vencer, incluso hasta el punto de agonizar si fuera necesario. Y esa fe no necesita ninguna otra revelación, ella es completa y final. Ese cúmulo, ¿verdad?, de doctrinas: Cristo sana, salva, bautiza y viene pronto, que Él es nuestro Señor y Salvador, que Él es soberano sobre toda la creación. Esa doctrina, esa fe fundamental es la que el apóstol Judas nos está llamando a que contendamos ardientemente por esa fe que nos ha sido entregada. ¿Por qué? ¿Por qué Judas hace esta distinción? Queriendo hablar de esa común salvación, encuentra necesario cambiar el tema, porque existe hoy día nosotros tenemos la complicación de que existe esa tentación, tanto para predicadores y maestros, de limitar las predicaciones y la enseñanza a temas que agradan, sobre los cuales hay acuerdo. Sin embargo, nosotros tenemos una obligación de traer asuntos complicados, asuntos un tanto desagradables en algunas ocasiones, como Judas está haciendo aquí en esta carta. Cuando nosotros vamos al segundo capítulo de la segunda carta de Pedro, ya ahí comenzamos un poco, ¿verdad?, a compartir lo que está en ambas cartas. Él comienza ese capítulo 2 diciendo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Judas 4 nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pedro continúa diciendo en el verso 2 del capítulo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro nos dice
que en contraste con los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, que estuvimos viendo en la lección pasada, estos pseudomaestros habrán de introducir con astucia herejías destructivas, impostores como los llama Judas, entran con sumo cuidado y se han infiltrado encubiertamente. Y nos preguntamos por qué lo hacen de esta manera, por qué entran de manera encubierta. Principalmente hay dos razones: para que sus errores puedan entrar suavemente como quien dora la píldora sin ser notado, para no perder su posición, porque muchos de ellos, si dijeran abiertamente lo que piensan, es probable que fueran expulsados. Pero al dorar, al cubrir sus errores de conocimiento, de sabiduría, y al hablar como en susurro, estos maestros siguen agarrados a esa ventaja que adquirieron y sacan buenas ganancias materiales. A diferencia, hermanos, tenemos que estar con nuestros ojos atentos, porque en estos tiempos, como ser religioso y fundamentalista es algo que está mal visto por la sociedad, ¿verdad? Y estamos nosotros en un mundo saturado de lo que algunos llaman un cristianismo líquido, ¿verdad? Aquellos que pueden tener un poco de talento, pero mucha falta de carácter. Los falsos maestros no están tan encubiertos como en el tiempo que Judas escribe, pero los frutos siguen siendo los mismos. Y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo en esta noche. Muchas herejías y conflictos son creados por personas que procuran hacerse miembros de una iglesia con ese fin, entrar para sembrar falsas doctrinas con el propósito de llevar a algunos miembros a cambiar hasta la iglesia entera. Destrucción del concepto de familia, de matrimonio, de género. Esos son los peligros a los que nos estamos enfrentando en nuestros días. Por eso conviene cuidar mucho el proceso de recibir miembros en una iglesia. Eso es algo muy importante que la palabra del Señor nos expresa. La fe de la que habla Judas es ese cuerpo de doctrina que se había cuidado celosamente y se había transmitido, y ahora hay que luchar para seguir transmitiéndolo correctamente, pues hay peligro en las iglesias. Hay impostores que están haciendo daño en la vida de la comunidad. Nos da unas descripciones empezando estos versos. Son hombres que no tienen una relación personal con el Señor, que entran a la iglesia con el propósito de crear confusión con sus ideas. Un ejemplo de esto es que estas personas cambian la gracia de Dios por vicios, por indecencias, lo que Yahuda llama libertinaje. Y esto se presenta cuando las personas como estos impostores hacen más caso de las ideologías populares de la época que de la misma escritura. Estas herejías conducen a divisiones dentro de la comunidad de fe. En el siglo XIX, el siglo pasado, estuvimos viendo, hace 2 siglos atrás, estuvimos viendo cómo en el ámbito cristiano comenzaron a surgir numerosos movimientos llamados sectas. Entre ellos los Testigos de Jehová, mormones, Ciencia Cristiana, Iglesia de la Unificación. Estos pseudocristianos surgen a partir de un maestro que descubre o inventa una nueva doctrina que en esencia está en contra de los postulados básicos de la doctrina cristiana. Ejemplos tenemos a Jim Jones, David Koresh, Juanita García Mita aquí en Puerto Rico, José Luis de Jesús Miranda, que estuvimos viendo hace un par de años atrás. Nosotros vivimos en un cristianismo, ¿verdad? Cool, con estrellas cristianas que usan lenguaje moderno, que usan lenguaje inclusivo, que usan lenguaje políticamente correcto. Un poco de baile por aquí, un chistecito por allá, o a veces muchos chistecitos, con algunos textos bíblicos para tratar de endulzar el mensaje. No se habla de pecado, no se habla de infierno, no se habla de depravación, no se habla de ira, no se habla de juicio, no se habla de castigo. A eso es que nosotros nos estamos enfrentando. Esos son los falsos maestros de los que nos habla Pedro y nos habla Judas. Pedro nos dice que esos falsos maestros llegarán a negar
al soberano Señor que los compró acarreando para sí mismo súbita destrucción. El Señor es el dueño absoluto de nuestra vida. Para el cristiano auténtico no hay opciones. O seguimos al Señor en el camino de la fidelidad o simplemente no hay relación con Él. Esos impostores no se sujetan al único dueño, sino a ellos mismos, pues viven enseñando y viviendo inmoralmente. Acompáñenme a Mateo 7, 21 al 23. En Mateo 7, 21 al 23, mire, porque muchos se creen y se las dan de ser siervos de Dios, ministros del Señor. Pero Mateo 7, 21 al 23 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si hacer obra para el Señor no es lo que garantiza que nosotros entremos en el reino de los cielos, ¿qué es? Y eso es lo que Pedro y Judas nos están señalando en esta carta, nos están dando las herramientas para poder ver qué es aquello que nos va a garantizar la entrada al reino de los cielos. En los versos 2 y 3 de segunda de Pedro 2 dice que esos falsos maestros lograrán que muchos les sigan tras sus disoluciones, y por causa de esos maestros será blasfemado el camino de la verdad. Diga usted si en este tiempo no está pasando eso, que en muchas ocasiones el camino, el cristianismo, el camino de la verdad está siendo blasfemada a causa de los falsos maestros que se han introducido encubiertamente en las iglesias. El apóstol señala dos características de estos falsos maestros: su disolución o libertinaje, como le llama Judas, y su avaricia. Y vamos a estar viendo, ¿verdad?, en estos próximos versos esas descripciones de estos falsos maestros. Vamos a ver por aquí si me permite hacer la parte de las preguntas. Los problemas técnicos no lo veo por aquí, así que no podemos, ¿verdad?, compartirlo. La pregunta que teníamos, ¿verdad?, para hacerla de manera interactiva era: ¿cuál es una de las características de los falsos maestros? Y las opciones eran: negarán al Señor, compartirán textos bíblicos o asistirán al culto. ¿Cuál es esa característica de los falsos maestros? Negarán al Señor, compartirán textos bíblicos o asistirán al culto, ¿verdad, hermana? Gracias a mi esposita que me ayuda y le está escribiendo allí porque no pudimos, ¿verdad?, compartirlo de la otra forma. Así que pasamos a una descripción de los impíos y los falsos maestros. Comenzamos en Judas 5, el verso 5 de la epístola de Judas, que nos dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si no perdonó a los ángeles que pecaron, arrojándolos al infierno, en prisiones eternas de oscuridad, para ser reservados al juicio del gran día. Y continúa diciendo segunda de Pedro 2 en el verso 5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que el verso 7 de la epístola de Judas continúa diciendo de Sodoma y Gomorra,
Y no solo Sodoma y Gomorra, sino también las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, sufriendo el castigo del fuego eterno, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pero según de Pedro 2:7 nos sigue dando detalles de esa destrucción de Sodoma y Gomorra, diciendo: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío del Señor. En estos versos, tanto Pedro y Judas presentan ejemplos del Antiguo Testamento para mostrar la justicia de Dios en la historia contra la desobediencia y la incredulidad. Judas empieza con el episodio del pueblo de Israel relatado en Números 13 y 14, cuando Josué y Caleb son los únicos de Israel que quieren seguir adelante hacia la tierra prometida sin contar con el resto del pueblo. El castigo para los desobedientes fue que en aquel entonces los mayores de 20 años vagarían por 40 años en el desierto hasta su muerte sin entrar a la tierra prometida. Judas menciona esta experiencia como un ejemplo de incredulidad, y para él los incrédulos son impostores de la fe. Ambos escritores mencionan los casos de los ángeles que pecaron. Pedro habla de los incrédulos del tiempo de Noé, y ambos terminan con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Los judíos y los primeros cristianos que salieron de los judíos tenían muchas tradiciones respecto a los ángeles. Hay unos libros que se llaman los libros pseudoepigráficos. Estos libros son, ¿verdad?, escritos judíos que falsamente son atribuidos a personajes del Antiguo Testamento. El libro de Enoc es uno de ellos. El testamento de Moisés es otro de ellos, ¿verdad? Y Judas aparenta usarlos, ¿verdad?, en su carta. Judas habla de ángeles rebeldes, ángeles que no guardaron su dignidad, su primer estado. ¿Qué habrá querido decir Judas con esto? Mire, hermano, hay mucha discusión y mucha ideas sobre este asunto, pero lo que nosotros tenemos que estar claros es que el Antiguo Testamento no menciona una experiencia, ¿verdad?, de la que nosotros podamos decir esto es de lo que habla. Quizás algunas interpretaciones forzadas que hacemos de Génesis 6 o pasajes en Isaías y Ezequiel, pero se tiene que reconocer que el Antiguo Testamento no menciona una rebelión explícita de ángeles. Pero sea lo que sea esa guerra civil entre ángeles, Judas la destaca como un evento de rebelión contra Dios y enfatiza que aún estos seres angelicales privilegiados por su cercanía con Dios pudieron en un momento ser rebeldes y así reciben castigo del juicio divino. Nos dice la palabra que los encerraron en el infierno. La palabra es el Tártaros, un lugar diferente al Hades, que es la morada de los muertos, un lugar diferente al Gehenna o el valle de Hinnom, que es el destino de los condenados. Esas son expresiones, ¿verdad?, de lugares de juicio que la Escritura utiliza en muchos lugares, ¿verdad? Pedro en el verso 5 menciona el juicio del diluvio, cuando Dios preservó a Noé y a su familia. La condenación y la destrucción de Sodoma y Gomorra fue motivada especialmente por la crueldad, la falta de misericordia y la inmoralidad sexual, entre ellas el homosexualismo, pero inmoralidad sexual en todas las posibles vertientes. La conclusión del argumento de Pedro está en el verso 9. El Señor, de segunda de Pedro 2, el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios hace una diferencia radical entre los pecadores inconversos,
los rebeldes contra Dios y los que son suyos, aún, ¿verdad? Cuando no seamos perfectos. La fe de Lot, nos dicen estos versos, fue lo que los separó, ¿verdad?, de los impíos de Sodoma y Gomorra y permitió que fuese rescatado. Continuamos en el verso 8 de la epístola de Judas. Verso 8 de la epístola de Judas. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Segunda de Pedro 2:10 nos da más detalles, les llama atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Judas 9 nos da un ejemplo vivo de esto. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos, hablando de los falsos maestros, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Pedro nos dice, hablan mal de cosas que no entienden. Han sido nacidos para presa y destrucción y perecerán en su propia destrucción. Continúa el verso 13 de Pedro, de segunda de Pedro 2, que estos falsos maestros estarán recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Mire la descripción que hace de estos falsos maestros. No prestaron atención a las advertencias de los ejemplos bíblicos. La descripción, ¿verdad?, no puede ser más detallada. Judas los llama soñadores porque de esa manera falsa es que provienen sus visiones que estas personas tienen como su autoridad. Nos habla de que son atrevidos, arrogantes, contumaces, significa que son tercos. Estos, ¿verdad?, los ponen en evidencia porque rechazan la autoridad, desprecian el señorío de Dios, no temen maldecir incluso a las potestades superiores, cuando ni siquiera los ángeles lo hacen. Ese es el ejemplo que nos da Judas. Ellos blasfeman de lo desconocido y lo que sí conoce lo corrompen, dándole rienda suelta a sus deseos y sus instintos como animales sodomitas, sin dar lugar a las virtudes y el honor. Y aunque esta expresión, ¿verdad?, de esta lucha de Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés es tomado de estos llamados libros pseudoepigráficos, ¿verdad?, que no tienen, ¿verdad?, la inspiración bíblica. Esta expresión está sustentada en Zacarías 3:2. En Zacarías 3:2 la palabra del Señor nos dice: y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Hablando acerca del sumo sacerdote Josué, ¿verdad? Así que esta expresión, los falsos maestros blasfeman en contra de las potestades superiores. La Biblia nos enseña que aún debemos nosotros mantener el lugar, ¿verdad?, que Dios ha dado en la creación. Le llama inmundicias y le llama manchas. Usa la expresión ojos llenos de adulterio. Significa, ¿verdad?, que en todo tiempo están viendo cómo poder continuar pecando. Les llama hijos de maldición, porque ellos se caracterizan por ese corazón que siempre está habituado a la codicia y están destinados a ella. Judas hace una expresión en el verso 11. ¡Ay de ellos!
porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. 3 ejemplos más a los que ya habíamos compartido. El verso 15 de 2 de Pedro 2, hablando de Balaam, ¿verdad? Dice, dejaron el camino recto, se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. O sea, sus propias concupiscencias han llevado a estos falsos maestros al extravío. Judas menciona los 3 ejemplos. La envidia y falta de empatía por un hermano que vemos en Caín. La ambición de venderse al mejor postor de un profeta como vemos en Balaam. La rebelión contra la autoridad puesta por Dios que vemos en Coré, porque creemos que somos mejor que el hombre que Dios ha puesto al frente, que el hombre que Dios ha designado para dirigir. Creemos que nosotros podemos hacerlo mejor y buscamos gente para tratar de llevar. Esos son los ejemplos que nos pone. La ambición de Balaam de venderse, como vemos en la teología de la prosperidad tan rampante hoy día. Esas son las expresiones que nos hace Pedro y Judas. El rechazo a la autoridad de la palabra de Dios es lo que caracteriza a todos los falsos maestros. Por eso la insistencia de nosotros en que la palabra del Señor sea nuestra guía, nuestra regla de fe y conducta en todo tiempo, que todos lo filtremos por la palabra, que no repitamos al papagayo lo que escuchamos por ahí en tantos lugares, sino que vayamos como los de Berea y vayamos a la palabra del Señor a ver si lo que nos están diciendo es lo que la palabra del Señor enseña. Declaramos como si fuéramos magos y fuéramos genios de la lámpara, y esto va a ocurrir y vemos los desastres que hay. Ahora escuchamos a los llamados profetas y apóstoles modernos hablando de iniciar movimientos, de encender fuego. Estas son palabras que usted escucha por ahí de estos falsos maestros. Activar o dimensionar esto o aquello, transformar atmósferas, romper edictos, establecer decretos. Hablamos de influencia y de conquista. Estamos hablando de una adoración gobernante. Estamos hablando de imparticiones proféticas, de paternidad, de cobertura. Estamos hablando de que ellos mencionan el catapultar. Hablamos de conceptos tan extraños como legalidad divina. Esos son los disparates de los que estamos nosotros saturados en este tiempo y de los que nos advierte tanto Pedro como Judas, de que contendamos ardientemente por la fe, porque nada de esas cosas, de esos embelecos, es la fe que se nos ha enseñado, que se nos ha dado a nosotros los santos. Continúan hablando del comportamiento de estos falsos maestros. En el verso 12 de la epístola de Judas nos dice que estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, Pedro la llama fuente sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos. Pedro dice nubes empujadas por la tormenta. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la más densa oscuridad de las tinieblas. Mire, o sea, esos falsos maestros se aprovechan de asistir a las reuniones de compañerismo y amores de la congregación para apacentarse a sí mismo en los embustes y errores con los que engañan y siembran entre los creyentes, con quienes comen de manera impúdica, de manera obscena, de manera
deshonesta. Miren lo que nos dice Primera de Corintios 11, 17 al 22. Primera de Corintios 11, 17 al 22, porque son los mismos de los que nos habla, porque es que la Biblia es una, iglesia. Hermano, amigo que me escucha, la palabra es una, no cambia, no se moderniza, no se adapta a la corriente, es el mensaje de la palabra del Señor, como ha sido desde Génesis, como lo es hasta Apocalipsis, porque la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Mire lo que pasaba en Corintios. 1 Corintios 11, 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. Pablo dice, en esto no los voy a alabar. Si las cosas se están haciendo mal, hay que decir que se están haciendo mal para que se corrijan. La iglesia no puede continuar con paños tibios. La iglesia no puede continuar pasando la mano porque estamos en tiempos peligrosos. El fin se acerca, decían las lecciones pasadas. Cristo está a las puertas. Cristo viene, iglesia, y Él está buscando una iglesia que esté sin mancha y sin arruga. Una iglesia que haya contendido ardientemente por la fe dada a los santos. Una iglesia que no se ha mudado, columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar, una novia preciosa que Él ha limpiado con su sangre preciosa, no contaminada con el mundo, diferente, separada. Que podamos escuchar la voz del novio cuando diga, ven, iglesia. Esos impostores hacen tropezar, son tropiezos a otros hermanos, pues no tienen espíritu de unidad con la comunidad, se apacientan a sí mismos, buscan cómo satisfacer sus propios deseos, quieren hacer las cosas para que se vean, quieren hacer las cosas para que los reconozcan, quieren siempre estar haciendo las cosas grandes para que hablen bien de ellos. Las metáforas que utiliza Judas son fuentes sin agua, nubes arrastradas. Esa es la inconsistencia, que no tienen vida, que no tienen estabilidad, son estériles. Es una burla para el alma sedienta que desea poder aprender el camino de Dios. Parecen prometer refrigerio, pero no hacen ningún bien. Dice que son árboles marchitos, sin fruto, 2 veces muertos, sin raíz. Olas que siempre arrojan espuma, siempre están hablando de abominaciones, estrellas errantes, de no se puede esperar nada bueno. Lo único que producen es sus propias abominaciones, sus actos vergonzosos. Nos debe sorprender, iglesia. Mire lo que nos dice el verso 14 de la epístola de Judas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos,
que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Según de Pedro 2:18 continúa diciendo de ellos, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven del error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. En estos versos de Judas, verso 14, Judas hace uso del material del libro de Enoc, pero ¿qué es lo que habla de él? Que el Señor viene entre sus ángeles, que viene para hacer juicio y que viene porque todas las personas rindan cuentas de sus obras y sus palabras. Nosotros no podemos establecer doctrinas de libros pseudoepigráficos como los que mencionan aquí. Lo único que nosotros podemos hacer es ver si ese material concuerda con la doctrina. ¿Y qué es lo que dice? Lo que dice toda la escritura, que el Señor viene con sus ángeles, viene para hacer juicio y viene para que todas las personas rindan cuenta sobre sus obras y palabras. Judas ataca a los impostores declarando otro rasgo de ellos, murmuradores descontentos con su suerte. En griego, más que hablar de quejosos criticones, hace hincapié en que siempre están hablando mal y en contra de los designios establecidos por Dios. Usted no los conoce. Gente que siempre se está quejando de que las cosas siempre se están haciendo mal. Cuidado. Advertencia del Señor en esta noche para el que está escuchando. El Señor ha puesto los líderes que Él ha considerado idóneos para este momento. Y nosotros como iglesia debemos someternos a las autoridades puestas por Dios, tanto en lo congregacional, tanto en lo secular. Cuidado con estar quejándonos y criticando todo el tiempo, porque esas son las actitudes de los falsos maestros. Por ahí entran, de ahí se aprovechan y comienzan entonces a introducir herejías destructoras y pensamientos e ideas que más adelante terminan en divisiones. Cuidado, iglesia, el Señor te está hablando, el Señor te está diciendo, deja la quejadera. Alaba al Señor, gózate en Cristo, refúgiate en el Señor, estudia su palabra, vive contento con lo que el Señor te ha dado, con lo que ha puesto en tus manos, lo que tengas al alcance para hacer, hazlo. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Defendamos la palabra del Señor, defendamos el modelo bíblico, levantemos nuestra voz en contra de las injusticias. Sometámonos a toda autoridad, dejemos la queja. Estamos en un momento difícil, iglesia. Estamos en un momento complicado, un momento que nunca ninguno de nosotros había experimentado anteriormente. Y llegarán en las próximas semanas, llegarán momentos en que vamos a tener que tomar decisiones. Cuando el pastor con la junta tomen las decisiones correspondientes a la iglesia de Villa en Asturiana, no esté quejándose, no esté refunfuñando, no esté hablando a espaldas de los líderes que Dios ha puesto en la congregación. Cada cual tiene que tomar sus propias decisiones. Si usted no está de acuerdo, usted se lo comunica al pastor, se lo dice, pero no esté refunfuñando y levantando murmuración. Se van a tomar todas las medidas conforme a las capacidades que tengamos. Pero usted no esté con queja y murmuración, porque eso es carne, eso es alimento para los falsos maestros que están mirando para aprovecharse inmediatamente y poder entrar y sembrar la cizaña para que más adelante el fruto no sea bueno. Escuchemos el consejo de la palabra de Dios.
Pedro menciona también que hay un carácter sensual que logra seducir a los incautos. Se aprovechan de la debilidad y la inmadurez de los neófitos, los hipnotizan. Gálatas lo dice, ¿quién os fascinó para que dejaran la verdad y volvieran a los caminos antiguos? Estos falsos maestros adultos, ay hermano, se acercan a usted y comienzan a decirle y hablarle de las bendiciones y los talentos y todas las cosas que el Señor tiene para usted, y comienzan a ofrecerle villas y castillas porque están acomodando la píldora. Sacan ventaja de su propósito, manipulan a las personas a base de sus intereses carnales. Le ofrecen libertad. Esa tendencia de quienes dicen que si no estamos bajo la ley, entonces tenemos puerta libre para todo tipo de práctica. Los falsos maestros creían en ese absurdo de prometer libertad siendo ellos esclavos de corrupción. Cuidado con aquellos que ahora hablan de que son libres porque ya no siguen los dogmas con que fueron enseñados. Primero empiezan modernizando lo exterior y luego terminan negando las viejas enseñanzas de las escrituras. Eso es lo que nos dice segunda de Pedro 2:20, las palabras finales, la condenación de estos falsos maestros. Ciertamente, si hubiesen ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento que estuvimos viendo la semana pasada del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Pedro muestra cómo la condición del apóstata es peor que la del ignorante. Hubiera sido mejor que no hubieran conocido el camino de la justicia, que luego de haberlo conocido, volverse atrás. Podemos concluir que el escapar de las contaminaciones del mundo se entiende como que hubo una reforma temporal sin haber realmente experimentado un nuevo nacimiento. Que el conocimiento del Señor y Salvador se limitó a un conocimiento intelectual de las verdades básicas, o quizás alguna experiencia emocional, como le pasó a Simón el Mago al ver los milagros de Felipe, como nos dice la parábola del sembrador, que es la palabra que cae en piedra, que no es suelo apto para que la semilla eche raíces. Eso es una apostasía extrema. Mire lo que nos dice Hebreos. Hebreos 6, 4 al 6 nos dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. El capítulo 10 de esa carta de Hebreos nos dice, los versos 26 al 31, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor.
y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Segunda de Pedro 2 termina con la mención de dos proverbios que mencionan al perro y a la puerca lavada. En cuanto al perro que se volvió a su propio vómito, es una frase tomada de Proverbios 26:11. Proverbios 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. La imagen nos dice que al que profesa de algún modo la fe cristiana, quita de sí algo como náusea, la corrupción que antes amaba. Si su profesión resulta falsa y vuelve a la condición anterior, es como si volviese a comer lo que vomitó. La imagen de la puerca lavada, que se vuelve a revolcar en el cieno, es un proverbio popular de la época. En nosotros sería que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. El lavamiento externo no cambia el corazón de la persona. Los falsos maestros, aunque exteriormente puedan dar una imagen diferente de lo que son, al final ponen en evidencia que no han experimentado la verdadera regeneración en Jesucristo. Terminamos con los versos en Judas, verso 17 en adelante, que nos dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. La semana pasada Pedro nos decía en el capítulo 3, verso 2, por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos, andando según sus propias concupiscencias. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Judas empieza estos versos haciendo ver que los creyentes, haciéndole ver a los creyentes que todo esto que está pasando no debe sorprenderlo, pues es algo que estaba advertido por los apóstoles del Señor Jesucristo. Pedro, la semana pasada estudiamos que lo llama la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha hasta que la luz resplandezca en el día. Mire lo que dice Deuteronomio 13, del 1 al 3. Deuteronomio 13, del 1 al 3. Disculpe. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, escuche bien, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, que es donde viene el problema. Escuche bien, se levantó profeta, soñador de sueños, te anuncia señal y prodigio, se cumple lo que te dijo y te dice: vamos en pos de dioses ajenos que no conoces y sírvanos. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Mire qué dice Jeremías. Jeremías 6, 13 al 15. Jeremías 6, 13 al 15 nos dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo. Escucha, iglesia, no estemos vendiendo falsas esperanzas. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Mire lo que le pasaba a Jerusalén y a Judá. El castigo de Dios a ellos por estas cosas. Nos dice el verso 14 de Jeremías 6. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado
de haber hecho abominación? Pregunta el Señor. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. No vendamos falsas esperanzas. Digamos la palabra tal y cual está. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos da una paz, no como el mundo la da. Como el mundo la da, Él no la da. Pero es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Estos burladores le llaman. Es que Jesús no ha venido por segunda vez. La iglesia tiene que seguir proclamando a voz en cuello: Maranata, Cristo viene. Esos inconversos, esos impíos se han escabullido al cristianismo, pero tienen sus propias ideas adulteradas. Están haciendo del cristianismo un pseudo cristianismo. Niegan la autoridad de Dios, se burlan de la segunda venida, viven en sus pasiones, en una inmoralidad desenfrenada y cínica. Por eso Judas dice que son los que causan problemas, los que causan divisiones. ¿Qué podemos hacer? Termina Judas diciendo: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es importante que observemos las deficiencias de carácter de estos falsos maestros. Pero es muy importante que nos observemos nosotros mismos, porque tenemos unas responsabilidades. Judas dice que debemos edificarnos sobre la santísima fe. Como en el verso 3 vuelve a hacer referencia al valor de la fe, ese conjunto de doctrinas que tenemos que cuidar y transmitir correctamente. Además, deja ver que el creyente debe formarse, edificarse, construir sobre algo que ya está hecho. Solamente esa edificación es en una fe sana para ser un creyente sano. Mire cómo Pablo se lo dice a Timoteo. Porque hasta la forma de las palabras, porque nosotros creemos que podemos estar cambiando el lenguaje cristiano para modernizarlo y que la gente se sienta cómoda. No. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo, primera de Timoteo 6, versos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Edificado sobre la santísima fe. Luego de eso nos dice Judas, orar en el Espíritu Santo. Judas está claro, la formación, la edificación de los creyentes en la santísima fe solo tiene lugar mientras se ora en el Espíritu. Se destaca esa dependencia del Espíritu para que uno lo pueda seguir correctamente. Por eso nosotros estamos bajo el lema: Espíritu Santo, quiero conocerte y ser guiado por ti. Pero edificarse en esa santísima fe, orando en el Espíritu, es para que nos conservemos en el amor de Dios. Para Judas es importante resaltar que el creyente es responsable
de hacer lo que sabe que tiene que hacer, que lo haga. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer, iglesia. Usted sabe cómo se comporta un cristiano. Usted sabe cómo habla un cristiano. Pues deje de estar imitando al mundo. Deje de estar complaciendo a los demás. Haga lo que el Señor le dice que hay que hacer. Edifíquese en la santísima fe. Ore en el Espíritu. Conserve el amor de Dios entre unos y otros. El énfasis de la carta del segundo capítulo de Segunda de Pedro y la carta de Judas es sobre los falsos maestros. Pero la motivación de Judas es que aún a estas personas hay que hacer el intento de llevarlos a una relación auténtica y personal con Jesucristo. Nos habla de 3 niveles. Primero, los que vacilan o dudan. Aquellos que dentro del grupo no estaban muy convencidos de las enseñanzas equivocadas. Judas pide que se tenga de ellos misericordia. Que los creyentes, en vez de rechazarlos, tengan compasión de personas que se están cuestionando si en verdad están en el camino correcto. Muéstrele por la palabra del Señor el camino. El segundo grupo es a los que hay que salvar sin perder el tiempo. Aquí Judas habla de la urgencia para evangelizar a algunos impostores espirituales. Por eso habla de arrebatar del fuego. Y el último grupo, quizás los que tienen menos probabilidades de vivir una vida auténtica con Cristo Jesús, porque son los más obstinados en su equivocada creencia doctrinal. De todos modos, aún con los más duros, Judas nos dice que tengamos misericordia, pero advierte que sea una misericordia con temor, pues es gente endurecida y obstinada contra la sana doctrina, y nosotros no podemos confiarnos de ellos. En nuestros días, de la misma manera, el creyente está rodeado de tantos impostores que debe manifestar misericordia y con urgencia procurar la salvación de ellos con cautela, pero con amor. Por eso termina Judas diciéndole. Recordemos la semana pasada cuando Pedro terminaba diciendo: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Judas, en el verso 24 de su epístola, nos dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas finaliza su propósito de advertir a los creyentes acerca de los impostores con un mensaje de confianza y aliento. Nos dice 2 verdades. Dios es lo suficientemente poderoso para guardar a sus hijos sin caída. Y esa verdad es un bálsamo para todos nosotros y mucho más para los contemporáneos que leyeron esa carta de Judas. Dios es capaz de presentar a los creyentes como irreprensibles, sin mancha. Los creyentes, por medio de la fe en Jesucristo como Salvador y Señor, son presentados delante de Dios sin culpa alguna. La vida en el Señor es maravillosa. No solo tenemos un Dios poderoso, sino que estamos inmersos en su maravilloso gozo. Y después de enunciar estas verdades, Judas no puede sino lanzar un grito de alabanza, de magnificencia para con este Dios. Y yo quiero que todos ustedes lo repitamos para terminar en esta noche. Versos 24 y 25 de la epístola de Judas. Repítalo conmigo. Y aquel que es poderoso, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad,
imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cuidado con los falsos maestros.